Hoy la filosofía moderna define lo que es sexo, lo que es identidad y lo que es género. Pero la Biblia ya nos hablaba acerca de estas cosas. Veámoslo hoy en Inverso en Español. Estás viendo Inverso en Español, un programa de Espacio Joven. Y como cada martes estamos aquí estudiando y repasando la lección de Escuela Sabática Joven. En especial, vamos a tomar el tema de la sexualidad conyugal, la igualdad de naturaleza. ¿Será que los hombres y las mujeres en naturaleza somos iguales? ¿Qué habla la Biblia acerca de esto? ¿Qué pasa con la historia que a veces nos muestra que el hombre siempre estuvo arriba, por encima de la mujer y hoy en día el movimiento feminista busca estar por encima del hombre? ¿Qué pasa con todas estas cosas? ¿Qué podemos hablar acerca de identidad de género, que también está muy en boga hoy en día? Para eso, tenemos a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, nuestra amiga Andrea Barrancas. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola, bien, un gusto poder estar nuevamente aquí en este nuevo trimestre con esta lección tan interesante. Muy bien. También tenemos a nuestro amigo aquí, Moisés Vélez. Moisés, ¿cómo estás? Hola, hola, Yanni, hola a todos. Agradecido al Señor estar en este programa y saludando a todos los que nos ven. Estamos completamente en vivo y en esta una sesión de estar en vivo y vaya, interesante el tema de esta semana, Dios mediante. Muchas gracias, Moisés. Y también tenemos a nuestro pastor Carlos Olivares, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, Pastor Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea realmente esta lección de agrado y también de estudio para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Amén. Pastor, vamos a pedir por favor que nos puedas dirigir una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en el estudio tan interesante y de alguna manera tan profundo el día de hoy, por favor. Ok, oremos. Gracias, Padre nuestro, por esta oportunidad que tú nos entregas de poder estudiar esta profunda e interesante lección acerca del matrimonio, acerca de lo que tú, Señor, creaste e inventaste como es el matrimonio, una de las grandes instituciones tuyas, y rogamos, Señor, que tú nos acompañes para poder comentar y poder profundizar en este interesante tema. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pedirle entonces a nuestra amiga Andrea que nos lea Génesis capítulo 2 versos del 21 al 23, por favor. Bien, nos dice, entonces Dios, el Señor, hizo caer un profundo sueño sobre Adán y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios, el Señor, tomó el del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón fue tomada. Muy bien. Entonces, la primera pregunta ¿es que acaso la caída de alguna manera alteró este principio de igualdad que había entre el hombre y la mujer? ¿Qué pasó después de la caída? ¿Qué pasa con este tema de la subordinación de la mujer hacia el hombre? Bueno, el texto hebreo, digamos, cuando uno lo lee, lo puede leer y analiza, dice que el verso número 1:31 dice que todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 2, el verso 18, dice que no es bueno. Entonces, bueno, parece una contradicción. ¿Es bueno o no es bueno? No, no, no es que la Biblia hay una contradicción, sino más bien lo que está diciendo la Biblia es que para que realmente sea pleno y gozoso, ¿cierto? El ser humano, entonces necesita una compañera. Pero para eso Dios usó una ilustración, usó, digamos, un trabajo al ser humano, que le pusiese nombre a los animales. ¿Para qué? Para que él, que era un ser autoconsciente, pudiese darse cuenta que él estaba solo, o sea, que no se halló ayuda idónea para él, y entonces él sintió la necesidad.
también de tener una compañera. Entonces la Biblia dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y entonces la Biblia dice que de Ish, porque el concepto, digamos, de varón es Ish, y entonces de Ish sacó una Isha, ¿cierto? Ahí está como el complemento. Entonces la Biblia dice que no se halló ayuda idónea. En realidad es una traducción un poco tendenciosa esa, en realidad dice literalmente el texto sagrado un Eser Kenes Do, y Eser Kenes Do significa literalmente un contrapeso, o sea, como una balanza, ¿cierto? Entonces, lo que da el sentido de la Biblia es que Dios da un sentido de igualdad. Hay una autora cristiana, Ellen White, que dice que no creó Dios a la mujer de los pies para que el hombre no la pisotease, no la creó de la cabeza para que no se pudiese soberbia y pudiese estar sobre el hombre, sino que la creó del costado. Tampoco la costilla es el texto costado, ¿cierto? Para que está más cerca el corazón, para que la amase, la respetase, y sentido de igualdad, ¿cierto? En el sentido de que el hombre y la mujer fueron creados iguales. Y no se traduce como ayuda idónea, porque la mujer podría decir, bueno, ¿y cuál es la ayuda para ella, ¿cierto? Si la mujer fue creada para ayuda del hombre, entonces la mujer es una sirvienta, es alguien que le sirve, no. La palabra Eser Kenes Do se usa para Dios como tu ayudador, o sea, como tu complementa. Entonces, complementaria, y Dios creó en las mismas instancias y con las mismas competencias, porque a ambos los creó a imagen y semejanza, no solamente al varón, sino también a la mujer. Bueno, me parece súper interesante que el pastor se haya ido a los inicios para entender el tema de la igualdad. Claro, es interesante porque también esa frase que el pastor trae a colación de no es bueno que el hombre esté solo, porque a veces aparece en el Antiguo Testamento, y vuelve a aparecer en ocasión cuando Jetro habla con Moisés y le dice, no es bueno que tengas tanta carga, ¿no? Y después eventualmente él decide aliviar la carga, o sea, siendo algo así, Moisés hubiese seguido como estaba, si iba a hacer daño a su salud. Probablemente este término que Dios usa en ese momento cuando Adán está solo, simboliza un momento en el cual Adán estaba solo y que por tanto se haría daño a sí mismo si permanecía solo. Y porque si bien tenía sentir el deseo de buscar compañía, y aparece Eva creada por Dios. Y es llamativo porque en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Esa frase que leímos en Génesis 3:16, que tu marido será tu deseo y se enseñoreará de ti, en el libro de Cantares, pero en el libro de Cantares, esa expresión aparece, pero de una forma poética, indicándonos que si bien es cierto, después del pecado, es igual, digamos, había una igualdad, hombre y mujer, Dios, después del pecado, Dios permitió que hubiese una jerarquía, pero esa jerarquía no es como nosotros imaginamos de pisotear, ni nada que ver de eso. Porque así como en Cantares, la novia responde de una forma amorosa y poética que yo soy de mi esposo y él es mío de una forma espontánea, amorosa, así esa igualdad se iba a producir en el sentido de que estuviesen en el amor en Cristo. Otra referencia, ese enseñorear también aparece en ocasión a Génesis 4, cuando se le promete a Caín que podía soportar la tentación en Cristo. Es básicamente el evangelio. En resumidas cuentas, había igualdad de hombre y mujer cuando en el jardín edénico el pecado rompe, Dios crea una jerarquía, pero no una jerarquía como nosotros la imaginamos, sino que la mujer podía experimentar el amor, naturalmente nacer el amor a su marido, depender de él, así como Cristo, dependemos de Cristo y Cristo depende de su iglesia. En fin, el evangelio. Bien, esta sujeción de la cual nos pregunta, esta subordinación, no es el concepto social que se tiene actualmente de inferioridad y de que tú quién es mayor que quién, porque sabemos que, como decía el pastor inicialmente, la mujer fue creada de la costilla justamente para estar al lado. Sin embargo, como decía Moisés también, el pecado alteró esa armonía, porque esa armonía que existía, y esta sujeción es la sujeción mutua del uno al otro, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, no para ser obviamente abusivo. Lamentablemente el pecado y el alejarse de la ley de Dios entró, obviamente, el hecho de que estemos ahora separados de Dios, ha hecho que entren muchas cosas de la cultura y bueno, lo del patriarcado y todo esto, pero esto aquí no aplica. Esta sujeción a la cual Dios se refiere, la sujeción bíblica, es la sujeción mutua,
de el entregarse, el darse por el otro, el servirse, es el amor ágape, que incluso lo hemos estado hablando en lecciones anteriores, a diferencia de lo que realmente se pudiera creer que es una sujeción para pisotear. Vemos cómo en Efesios 5:21 se nos dice, sed sumisos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí es esto fundamental, en el temor de Dios. Entonces se habla de una entrega. Incluso aquí hay un texto del Espíritu de Profecía que quiero citar rápidamente, una porción que nos dice, Adán pecó a sus instancias y ahora ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubiesen sido apreciados por la humanidad caída, esta sentencia, aunque fue consecuencia del pecado, como lo comentaba Moisés, hubiera resultado en bendición para ellos. O sea, la idea de esta sujeción es una bendición si hubieran estado en el temor de Dios y en el temor a la ley, pero no fue lo que pasó y lamentablemente vemos consecuencias actuales catastróficas. Así es, muy bien. Muchas gracias por esa respuesta. De hecho, me llama la atención, aparte de Oseas, cuando vuelve, dice, no me llamarás Baali, que es Señor, sino que me llamarás Ichi, que dijo el pastor, es su ayuda, es la forma que el Señor quiere que lo asemejó con Oseas y su mujer, ¿verdad? Es la forma de un compañerismo, no la forma de que él esté de alguna manera por sobre la mujer. Muy bien, como dijimos en la introducción, hoy en día las filosofías modernas hablan mucho de esto de identidad, hablan mucho de lo que es sexo, dicen, no, cada uno tiene su identidad, el sexo es una cosa, el género es otra cosa. ¿La Biblia nos habla de alguna manera de estas cosas, de todos estos conceptos modernos que se hablan filosóficos hoy en día? Bueno, en realidad, haciendo un poquito de historia antes de ir a la escritura, curiosamente Simone de Beauvoir, ¿cierto? Lo pronuncio bien, que curiosamente fue esposa de Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista ateo francés. Ella fue una de las promotoras de la ideología de género en realidad, y luego esto se llevó a Estados Unidos, ¿cierto? Eh, con el feminismo del año 60, que parte en Estados Unidos, en el año 69, curiosamente, producto de esto surge el anticonceptivo, ¿cierto? Para regular de alguna manera el poder, la sexualidad, disfrutar la sexualidad sin poder concebir la mujer en este caso, ¿cierto? Y luego Judith Butler, ¿cierto? Que tomó las ideas de Simone de Beauvoir en relación justamente a la ideología de género, y la ideología de género que enseña, ¿cierto? Que finalmente lo biológico no es lo importante, sino lo que una mujer no nace, sino que se hace, ¿cierto? Son frases de Simone de Beauvoir, y en realidad, si ustedes miran, hay un libro muy bonito que salió hace unos tiempos atrás que se llama La venganza de Eva, que es de una autora española, y ella menciona ahí que la ideología de género en algún momento es espiritismo. ¿Por qué? Porque antropológicamente niega el cuerpo, ¿cierto? La persona dice ser o estar en un cuerpo equivocado, o dice ser que no está en ese cuerpo, entonces se habla de la sacralidad del cuerpo. Y en ese sentido, negar el cuerpo significa que yo no pertenezco. Entonces, eso también es como espiritismo en realidad, y eso es lo que busca Satanás. Satanás siempre copia, ¿cierto? Lo bueno de Dios, pero lo copia en forma pervertida, ¿cierto? Lo reduce. El orden de Dios, ¿cierto? Está dado en la idea de varón y mujer. El concepto, digamos, que se esgrime en el verso 27 es Saher, varón, y Nekebesh, ¿cierto? Significa hembra, para dejar muy claro Dios el orden que Dios estableció. Dios estableció un varón y una mujer. Entonces, negar esa figura antropológica en la Biblia, ¿cierto? Y es interesante que ambos llamó a Adán, no es que Adán en el primer los capítulos es algo genérico, se le llamó a Adán a ambos, porque si vemos el capítulo 5, verso 2, dice que a ambos llamó a Adán, tanto a la mujer como al varón, o al varón y a la mujer, ¿cierto? Porque ambos fueron tomados del polo, de Hadamá. Hadán viene de Hadamá. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que la Biblia hace claramente una distinción. Ahora, los filósofos franceses realmente se caracterizan por todas estas herejías. Uno, por ejemplo, mira a Jacques Derrida y él habla de lo binario, dice, ya no existe lo binario. ¿Qué es lo binario? Bueno, malo, mujer. O sea, se rompe con todas las éticas judeocristianas, se rompe, ¿verdad? Para negar justamente el texto bíblico, tratar de echar por tierra lo que una de las grandes, digamos, si así podemos llamar, instituciones dadas por Dios, que es el matrimonio, que es el sábado. O sea,
el enemigo intenta destruir todo lo bueno para pervertirlo y de esa manera invertir el orden a través de la homosexualidad, a través del lesbianismo, a través de la ideología de género, para de alguna manera hacer un hombre, digamos, una especie de mistura, algo indeterminado, algo indefinido. Yo creo que la Biblia es clara y al seguir las escrituras, ¿cierto? Entonces el texto deja muy en claro y por eso que el diablo ha intentado borrarlo a través de estas filosofías absurdas que intenta solamente negar e ir en contra, ¿verdad?, de lo que Dios ha establecido y su orden en el libro de Génesis. Tremendo lo que hace el pastor, porque igual preocupa que se establezcan este tipo de criterios. Digamos, ¿qué es lo que se dice? Se le dice que el sexo es una construcción social. Incluso hay unos que llegan a decir que incluso la edad es una construcción social, es decir, que si un hombre de 60 años se siente un niño de 6 años, se le debe tratar como tal. Eso llega a esos extremos y por supuesto, si eso aplicaría para todos. Si tú te sientes que vas a hacer, o incluso si sientes que es un gato, hay que tratarte como gato, o sea, llega a su extremo, llega a su extremo. Ahora, me llama la atención que en el relato de Génesis capítulo 1, del 31-28, cuando Dios termina diciendo que todo es bueno y en gran manera, en el siguiente capítulo vemos que Dios forma a Adán y Eva, los crea, ¿no? Ahora, ¿para qué los crea? Vemos que los crea en sí para que puedan ser un centro de glorificación a Dios. Esto de Efesios 2 y también de Isaías 41. O sea, es decir, si nosotros desvirtuamos ese centro de la familia, que es el centro que Dios creó para que el hombre y la mujer puedan crecer y santificarse en Cristo, se pervierte también el plan de Dios al crear al hombre y a la mujer. ¿Sabe? Fíjese, no es cosa menor. Y el hecho de que la vida sea tan tajante a decir varón y hembra los creó, es sin lugar a duda porque efectivamente Dios creó hombre y mujer. Yo sé que, bueno, Andrea como es médico puede también hablar de esto en ese sentido, de que es cierto que para los ojos de Dios todos somos iguales, pero anatómicamente el hombre y la mujer son diferentes. Y para finalizar, yo creo que la Biblia, a pesar que la crítica es que es retrógrado considerar que nos quedamos en el siglo pasado decir que existe solamente hombre y mujer, ya no existe sexo no binario, sexo fluido, como se dice ahora en la cultura moderna, pero en la Biblia ya la palabra de Dios lo expresa de una forma tajante y clara. Varón y hembra los creó, y la palabra de Dios ya no hay pérdida. Sí, como comentaba el pastor, sabemos que lo que nos enseña la ideología de género actualmente es que separa totalmente el sexo del género y se dice que obviamente hay un punto, el hombre nace neutro, eso es lo que dice, nace neutro y la cultura o la sociedad la va adquiriendo, o sea, él se hace mujer o hombre, pero Dios es claro, aquí no hay tonos grises, no hay tonos intermedios, Dios dice es hombre y es mujer, no que se construye en el camino, y eso genéticamente lo podemos ver a nivel de los cromosomas. Sabemos que genéticamente XX es mujer, XY es hombre, y que el Y solo pertenece al hombre, ¿ok? Aquí no hay lado, ningún lado, ni cómo confrontar esta parte genética y biológica que existe entre el sexo femenino y el masculino, ¿ok? Ahora, sabemos que en Romanos, a partir del verso 18, que es parte de la lectura también, que nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Entonces, todas estas filosofías y estas culturas en realidad tienen su historia en el marxismo, en muchas otras cosas que realmente son vientos que trae Satanás realmente. Y aquí a partir del verso 25 nos dice, cambiaron la verdad de Dios en mentira, adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Dios los entregó entonces a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por los que van en contra de la naturaleza, y los hombres también, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos. Entonces aquí ya en Romanos nos habla obviamente de la importancia y de todo lo que sucedió. En realidad esto ha encendido la ira de Dios porque es obviamente malo ante los ojos de Dios, porque Dios creó el matrimonio y creó la pareja heterosexual.
Ok, entonces esto de separar el género del sexo realmente es una desconstrucción de todo lo que la Biblia enseña y de lo que la Biblia dice. Ujú. Así es, muchas gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué propósito tenía Dios cuando hizo al hombre y a la mujer? ¿De qué manera esto nos muestra su carácter? ¿De qué manera esto nos muestra quién es Dios a través de la creación del hombre y la mujer? Porque Él dice, lo hice a imagen y semejanza mía. ¿De qué manera esto nos vindica el carácter de Dios? Bueno, la verdad las cosas que eso que usted pregunta es como muy profundo, no sé si en pocos minutos podríamos definir un tema, el imago Dei y el semut, el selen, que es, digamos, la imagen y semejanza, es un tema bastante profundo y que han escrito miles de libros, que usted no lo crean, muchos libros en relación a eso, una discusión interminable, pero nosotros mirando el texto podemos inferir algunas cosas, algunos puntos importantes. Cuando nosotros hablamos de la imagen y semejanza de Dios, algunos dirán, bueno, ¿será que nos parecemos a Dios en la forma física? ¿Será que nos parecemos a Dios en carácter? ¿Será que nos parecemos a Dios en relación a su dominio, al sentido de dominar? Bueno, todos esos aspectos están, digamos, de alguna manera presentes, digamos, en Dios. Es interesante que cuando Dios crea a varón y mujer, y por eso acá viene, disculpen que me extienda y me expanda hacia otro tema, por eso es que Dios rechazó la idolatría. Cuando uno mira la idolatría, ¿cierto? Y uno mira a Isaías, cuando dice Isaías, ustedes han hecho eh, cosas, figuras que no se mueven, no pueden andar, no pueden decir, no pueden hablar, ni nada. Entonces usted se hace semejante a ella. Entonces el paganismo, ¿cierto? Que va, si ustedes miran hasta el final de los tiempos, incluso en la sexta trompeta y hasta el final de la Biblia, ¿cierto? Hay tres conceptos pervertidos que Satanás usa muy bien. La idolatría, ¿cierto? A través del paganismo, a través, digamos, de la sexualidad pervertida y lo que tiene que ver con la hechicería, con la brujería. Pero es interesante que la imagen de Dios exactamente tiene que ver con que el hombre tiene algo, ¿verdad?, que no tienen los animales, por ejemplo. Dios creó al hombre con razón, con voluntad, con el sentido de poder tomar decisiones, de decidir. Ustedes ven, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, ¿verdad? Pues, conociendo el bien y el mal, o sea, la capacidad del ser humano de poder discernir, de tener autoconciencia de quién es yo cuando me miro la mano, ¿cierto? Me doy cuenta que esta mano es mía, no sé si se la ha dado como uno se mira la mano y dice, oh, tengo mano, ¿cierto? Tengo como uno que como se impresiona. Bueno, somos creación de Dios. Y en ese sentido tenemos la capacidad de tomar decisiones, de poder de alguna forma ser autoconscientes, ¿verdad? Dios no quería que experimentáramos el mal, lamentablemente el hombre lo tuvo que experimentar el mal, vivirlo, para poder, digamos, entender cuán profundo es esto. Entonces, dice Ellen White que producto del pecado casi por completo, no dice por completo, casi por completo se ha borrado la imagen de Dios en el ser humano. Y Romanos dice, porque nosotros hablamos de Romanos que es justificación por la fe, pero en realidad Romanos 8 lo que va a entender es que Dios quiere restaurar esa imagen del hombre. ¿Y qué significa eso? Volver al hombre, ¿cierto? A que el hombre, al hombre de alguna manera, a la pureza moral, ¿cierto? A la pureza, a la inocencia, a todas esas ideas que eran equilibradas en el Edén y que tienen que ver con el discernimiento, que tienen que ver, ¿cierto?, con el compañerismo, que tienen que ver, digamos, con ese equilibrio que Dios colocó y que Dios lo colocó en el ser humano, ¿verdad? Esa es la imagen y semejanza de Dios al insuflar aliento de vida. Y entonces el hombre, al ser un ser viviente, llegó a tener la capacidad de poder dominar sobre las criaturas. Es interesante que luego dice, dominarás sobre la mujer, o tu deseo será sobre tu mujer, pero en realidad antes del pecado el hombre iba a dominar sobre todo el reino que hizo, pero dominar en el sentido de un mayordomo que iba a administrar lo que le pertenecía a Dios. Entonces todo se ha ido dando vuelta y se ha ido borrando, ¿cierto?, la imagen de Dios, el carácter que el hombre tenía, ¿cierto? Del Salmo 100, número 3, da inicios de, digamos, que el hombre estaba vestido de un manto de luz, ¿cierto? Y entonces lo perdió producto de la entrada del pecado, digamos, 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 en este mundo perfecto que Dios había creado. Sí, en Isaías 43:7 nos dice, a todos los que llevan mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso es algo que también nos dice Efesios 2:10. Entonces, Cristo, siendo Dios, vino a vindicar el carácter de su Padre aquí en la tierra, porque sabemos que desde el principio Satanás ha tratado de echar por tierra el carácter de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Nos dice,
desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Incumbe a todo hijo de Dios vindicar su carácter. Esto es un tema que se estudiará por los siglos sin fin, nos dice incluso un poco más abajo. Ese era un tema de estudio, la redención del hombre. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer de forma práctica esta vindicación del carácter de Dios en mi día a día? ¿Ok? Aplicándolo en todos los aspectos de mi vida, en la sexualidad, en la familia, en mi trabajo, en el día a día, en lo que yo soy. Como dice aquí, ¿cuál es mi propósito? El mundo nos enseña un propósito distinto. El mundo nos enseña, adquiere títulos, adquiere fama, adquiere riqueza. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para mí en esta tierra? Glorificarlo, ¿ok? A través de una vida perfecta, guiada por el Espíritu Santo, Cristo en mí. Entonces yo puedo vindicar así el carácter de Dios en la tierra. Amén. Voy a tratar de unir las cosas que hemos conversado. Fíjense que por un lado, esas personas que consideran que son de un sexo del cual Dios no los creó, de plano están negando una ley divina. ¿Y cómo es esto? De primera mano, cuando vemos en el relato de Génesis 1, que Dios, cuando crea la hierba, le dice, hierba, sé hierba, y le dice, a luna, sé luna, simplemente con el poder de su palabra, Él crea los mundos y las cosas. Pero en el caso del hombre es distinto, porque le da la capacidad, le dice, creced y fructificaos ya en la tierra, le da un misbot, un mandamiento, que podían decidir o no hacerlo. O sea, Dios le dio al hombre la capacidad de la libertad, cosa que obviamente no se lo dio a los seres inanimados, o sea, a los seres animales, ¿no? Y la misma cita que comentó Andrea de Ellen White, también se nos dice que el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. En pocas palabras, es tremendo la razón por la cual Dios crea al hombre. Hay un contexto tremendo, un conflicto cósmico que ya se había gestado, y Dios crea al hombre con la capacidad de razonar, y él podía, en la libertad de libertad, obedecer a Dios por amor, que era la razón por la cual fue creado el hombre, que obedecer a Dios por amor. Y ahora, ese mismo principio, el mismo mandamiento de crecer y fructificar, solamente se puede dar en familia, solamente se puede dar si estoy casado, obviamente. ¿Y qué es lo que intentan estas nuevas ideologías? Atacar a la familia, que es el centro, el corazón de la sociedad, es lo que Dios dice la mensajera del Señor, que el hogar es como un pedacito de Edén, y por allí van estas ideologías atacando el centro de la sociedad. Entonces, sin duda alguna, el fin del hombre es para que demostrara lo que es capaz de hacer la gracia de Cristo en favor del hombre, y que el hombre pueda decidir obedecer a Dios por amor. Muy bien. Hoy en día se habla acerca de esto, de la identidad de género, está muy, muy en boga. En el caso de, ¿verdad? Cuando uno habla acerca de todas estas comunidades, que todos estos géneros, hay cientos de géneros, la verdad, hoy en día, ¿de qué manera esto va destruyendo la imagen de Dios y de alguna manera también destruye la forma en que Dios quiso que el mundo existiera? Por ejemplo, hoy día nos hablan de que bueno, si yo escojo ser heterosexual, yo tengo que ser un heterosexual, un hombre, pero un hombre deconstruido. ¿Qué significa este tema de la deconstrucción que hoy en día está tan de moda esta palabra? Bueno, de construir en simples palabras, sin profundizar mucho en conceptos filosóficos, es justamente lo contrario de construir. De construir, de mi punto de vista, lo que se ha intentado hacer, digamos, por ejemplo, filósofos como Nietzsche, ¿cierto? Que habla de la muerte de Dios, pero no en el sentido de morir Dios como tal, sino la religión ha muerto en el sentido de que no ha estado a la altura. Y han tratado todos estos filósofos de destruir, como dije al principio, los valores judeo-cristianos, digamos. Esa es la idea de esto, de destruirlos, para poder destruirlos y volver a reconstruir, pero sobre otra base, ya no sobre la base de la Biblia, ya no sobre la base de Dios, ya no sobre la base de la religión,
sino sobre la base del humanismo, ¿cierto? O sea, el humanismo hoy día y el secularismo han ganado un camino muy amplio en el sentido, digamos, de poder el hombre autorregularse por sí mismo sin tener a Dios arriba, ¿cierto? Sin que nadie regule, ¿cierto? La conducta del hombre. O sea, hoy día se habla del pluralismo. ¿Qué es lo que es pluralismo? Bueno, tú tienes la razón, hoy día la verdad no es absoluta, sino que hoy día la verdad está fragmentada. Bajo esa perspectiva, nosotros vemos cómo, por ejemplo, los hombres de la Revolución Francesa intentaron dominar la naturaleza y lograron dominar la naturaleza y destruirla, como ven cómo está el mundo hoy día completamente destruido, hoy día se está dando todo en lo ecológico. Pero hoy día el hombre posmoderno quiere volver a la naturaleza, quiere volver a lo ecológico, pero no en un sentido, digamos, de cuidarlo, sino en un sentido filosófico de poder ser parte del cosmos, como una especie de panteísmo. Y eso va destruyendo, insisto, como lo dije al principio, la ideología de género, ¿cierto? Y todas estas ideas, ¿cierto? De volver al cosmos, de ser como un todo, de parte del universo, estas ideas diluyen el concepto antropológico. Vuelvo a repetir que hace Dios. El hombre es un ser indivisible, el hombre es un ser, no sé si la palabra hoy día está muy, disculpen la expresión, está muy manoseada esta palabra de holístico, ¿cierto? Nosotros como cuentistas, porque lo usa la Nueva Era y otro, pero bueno, el holístico, multidimensional, integral, ¿cierto? El hombre indivisiblemente. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla espíritu, alma, cuerpo, no habla de una dicotomía, ni una dicotomía alma-cuerpo, sino el hombre como una unidad indivisible. De igual forma, cuando hablamos acerca de la sexualidad, varón y hembra, Dios estableció un orden en la creación. Y entonces el hombre al alterar, digamos, desafiar ese orden e invertirlo, ¿verdad? Al decir, ¿verdad?, que debemos de construir el asunto de heterosexual, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo es desafiar a Dios abiertamente, al creador de todas las cosas. Y es por ello que toma mucho sentido, y con esto cierro, toma mucho sentido nuestro mensaje, los tres ángeles, porque el mensaje de los tres ángeles, ¿qué dice? Manda, ¿cierto?, a adorar al que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y a denunciar que ha caído Babilonia y el vino de la fornicación. Bajo esa perspectiva, entonces, nosotros de alguna forma tenemos que entender que la gente debe volver al creador. Mientras la gente no vuelva al creador, la gente va a hacer cualquier cosa. O sea, va a estar dirigida por los demonios y va a ocurrirse cualquier cosa en la mente con tal, digamos, de poder hacer. Ahora, ustedes ven en la ideología de género, como hace un poco lo mencionaba Andrea, sin duda que la ideología de género parte de un tema del comunismo, ¿cierto? Ya no es una lucha entre clases sociales, es una lucha entre el hombre y la mujer. La mujer no debe procrear y tener criaturas, ¿cierto? Porque eso significa someterse al hombre, ¿verdad? Y hoy día se está pensando en tener sexo virtual, ¿cierto? O guaguas de proeta, ¿cierto? Para que la mujer no se embarace, sino que tenga hijos de otra manera, porque eso significa esclavizarse o ser una esclava del hombre. Entonces, todas estas cosas nos llevan, ¿verdad? El conflicto cósmico se reduce simplemente a un conflicto ya no de clases sociales, burguesía, proletariado, ricos y pobres, sino entre una lucha entre el feminismo y el machismo, ¿verdad? Como un gallito, y eso de alguna manera va desvirtuando lo que Dios ha mencionado en su palabra. Sí, realmente es terrible ver cómo esto a veces ha permeado incluso dentro de la iglesia de alguna otra forma. El centro aquí entonces es el yo, ¿ok? La adoración y como siempre, Satanás buscando eso, ser el centro en todo esto y quitar del lugar que le corresponde a Dios. Entonces, ¿de qué forma esto, como decía el pastor, la misma palabra nos dice desconstrucción de la sexualidad? Abre el espacio para que cada quien tal vez haga o decida, obviamente, si bien es cierto, nosotros tenemos el libre albedrío, es un regalo de Dios, ciertamente es así, pero lo que busca el enemigo justamente es desvirtuar el plan original de Dios, como decía también Moisés previamente, de la familia, del hogar. Incluso todas estas tendencias están tratando a través de los congresos de los diferentes países de buscar el aliado del Estado hasta cierto punto para desde la infancia, desde la niñez, impartir esto de ideología de género en los colegios. Y esto es muy, muy peligroso. Realmente esta desconstrucción de la sexualidad totalmente es muy, muy peligroso y a veces estos temas se están discutiendo y nosotros estamos un poco alejados de esto, pero realmente atenta contra los principios de Dios, atenta contra los valores del verdadero hogar cristiano y es algo que nosotros deberíamos estudiarlo en nuestras iglesias,
hasta cierto punto tal vez son temas que no se hablan cotidianamente, pero es algo que debemos tomarle la debida importancia porque sabemos que es el plan de Satanás y como decía el pastor anteriormente, esto nos lleva al gran conflicto. No es netamente quién está sobre quién, el hombre, la mujer, incluso aquí entra el aborto, porque como decía el pastor, al hablar de que una de las diferencias características, obviamente, entre la mujer y el hombre, que no lo hace superior o inferior, obviamente, es la posibilidad de dar a luz, pero en este nuevo concepto de ideología de género lo ven como como decía, una esclavitud, un peso, una carga, y el poder decidir o no. Entonces ahí te da el derecho al aborto. Entonces tantas cosas juntas que entran solo con esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestras iglesias y poder estudiar estos temas. Qué bueno que está este espacio para poder compartirlo. Vaya, sí, es que esto, sí, yo creo que me parece bien que se toque esto en el trimestre, porque hay muchas cosas que podemos conversar al respecto. Y Xavier Berlin decía, por ejemplo, de que existe una libertad positiva y libertad negativa. Para no ir tanto allá, básicamente él considera que si yo hago algo que no haga daño a un tercero, está bien, está permitido. Y suena coherente. Pero entonces entramos en el relativismo. ¿Qué pasa entonces si, voy a un caso extremo, porque esto también, eso hay que llevarlo al extremo. Si un hombre de 60 años quiere tomar una niña de 6 años como pareja, porque según los dos hay afecto y no pasa nada malo. Se llegará a ese extremo, y se va a llegar a ese extremo, porque cuando se irrumpe la ley de Dios, como vimos en el relato de la creación, la idea es que el hombre obedeciera a Dios, pero desobedeciendo a Dios, ahora el uso de sus facultades mentales, espirituales y físicas fueron completamente degradadas. Y si el hombre permite que sus pasiones se lleven al extremo sin la palabra de Dios, va a llegar cada vez a una degradación mucho peor. Y la mensajera en Consejos para la Iglesia, página 621 de párrafo 8, ya dice que ninguna generación está tan arduamente atacada, pero a su vez comenta que somos una generación con el privilegio de vindicar el carácter de Dios, y esto va a ser si tenemos la verdad que solamente está en las Sagradas Escrituras. Así es, muy bien. Muchas gracias a cada uno por su respuesta. Ya vamos llegando a la última parte de este Inverse, ¿verdad? La última pregunta. Dice, ¿de qué manera yo puedo combinar el principio que me habla acá de este concepto de igualdad entre un hombre y la mujer, pero al mismo tiempo de también saber que hay diferencias y poder respetarnos entre todos? ¿De qué manera lo puedo ahora aplicar a mi vida? Mira, yo creo que en realidad esta pregunta, bueno, muy antigua y siempre se vuelve al tema a colación en el sentido de los roles, ¿verdad? Sin duda, el feminismo, yo no digo que sea malo en sí mismo, como feminismo como surgió en Estados Unidos, porque sin duda la mujer, digamos, no tenía derecho ni a voto ni a ninguna cosa, ¿me entiendes? Yo creo que el feminismo tampoco tenemos que pensar que todo es malo, sino que el feminismo en extremo es malo, pero también los derechos, pero se fue a un extremo, sin duda, muy radical. Y hoy día la mujer, digamos, quiere realizarse. Yo tengo mi sobrina y mi sobrino y converso con ellos y no quieren casarse, por ejemplo. No quieren tener hijos, ¿verdad? Hoy día los jóvenes se van más tarde del hogar, 30, 35, ya están en la casa sin problema. No digo que sea malo, no, sino a lo que hoy la tendencia de cómo el mundo hoy día se mueve. Los jóvenes quieren tener hijos y por eso hoy día tenemos un país, pues en Chile viejo, ¿cierto? En Europa ya es un país prácticamente viejo, ¿cierto? Porque se niegan a tener hijos, ¿verdad? Y porque quieren viajar, quieren disfrutar, quieren vivir la vida, quieren tener magíster, doctorado, postdoctorado. O sea, la mujer hoy día quiere realizarse, y no digo que eso sea malo en sí mismo, sino más bien que se van de alguna manera trastocando cosas. Cuando yo era niño, igual existía el machismo, las mujeres machistas, mi mamá decía, no, no haga la olla porque eso es para mujeres, ¿cierto? No haga esto porque esto es para los hombres, no juega con muñecas porque las mujeres juegan con muñecas. Entonces, todos esos estereotipos, ¿verdad? Modelos que se fueron implantando, van de alguna manera como confundiéndose los roles, ¿verdad? Hoy día existe el concepto que me parece adecuado, ¿cierto? En los principios cristianos de que hoy día los roles se comparten, ¿cierto? Las labores del hogar se comparten. El criar un hijo no es solo de la mujer, sino que el hombre también tiene que cooperar activamente, no solamente es un progenitor, ¿cierto? Y proveedor de algo, sino que a la vez también es padre también, es el sacerdote en el concepto más cristiano. Ahora,
cuando se exacerban los roles y se confunden, ahí hay problemas, ¿verdad? Ellen White habla que el hombre es el sacerdote del hogar y la mujer es la maestra, ¿cierto? Los roles no se confunden en realidad, sino que más bien se complementan. Entonces, la Biblia siempre va en la línea de complementación más que de poder competir, ¿cierto? El hombre no debe competir no con la mujer ni la mujer con el hombre, sino que deben complementarse, ¿cierto? En la unidad y juntos forman la imagen de Dios, ¿cierto? Cuando la gente es soltera, por ejemplo, hay una pregunta que sale, ¿es de alguna manera? No, no cumple la imagen de Dios, pues la imagen de Dios se cumple varón y mujer, porque ahí está la mirada completa, ¿cierto? El panorama completo de la visión de Dios, de la perspectiva que tiene Dios para nosotros. Entonces, los roles nunca deben confundirse, pero sí complementarse, ¿verdad? Cada uno en su función, ¿verdad? Pero ser ayudadores, no la mujer ayudadora, como decíamos al principio, sino que el hombre ayudador. Yo creo que si fuese una sociedad de esa manera, entonces habrían familias más felices y avanzarían en un mismo objetivo, digamos, en relación a los hijos y a sus propios proyectos que tienen como familia. Buenísimo, pastor. Bueno, yo no quería decirlo, pero me la sigo. Hoy en día hay una ola tremenda, violenta, que dice muerte al macho. Lo llegan a decir. Y fíjate qué distinto es el mensaje que vemos acá en Génesis 3:16, y que como mencioné se repite en el libro de Cantar de los Cantares, donde la mujer, en ese orden, acepta insumisamente en amor, dice, yo soy su marido. O sea, en resumidas cuentas, esa diferencia entre hombre y mujer, y esa igualdad a la vez, se encuentra en Cristo, básicamente. Porque Cristo une tanto el hombre como la mujer, como dice el libro de Gálatas 6, nos une a todos, tanto judíos, gentiles, también hombres y mujeres. Ahora, creo también que si este tema no se entiende a la luz del Evangelio, puede ser muy atroz. Porque un hombre puede tomar ese texto que era de Génesis 3:16, decir que el deseo de ser debe enseñorearse sobre su esposa, y puede caer en el extremo de maltratar. Y quizás hayan casos de eso, ¿no? Pero vemos que el mensaje está claro, 1 Corintios 6:16, de que a esposos amados a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el principio. Creo que el principio es claro en el Evangelio, y para nada Dios está con un movimiento violento, ya sea de mujeres contra hombres, ni hombres contra Dios. De hecho, el que está de grupo contra otro es Satanás y no Cristo. Bien, regresé. Desde el punto, hay varios factores desde el punto de vista incluso anatómico y neurológico que nos hacen diferentes, incluso en el tamaño del cerebro. Hay un porcentaje un poco más grande del cerebro en los hombres, sin embargo, a pesar de que el de las mujeres es más pequeño en ese aspecto, la concentración de la materia gris es mayor en las mujeres y las conexiones de un hemisferio a otro, ya por resonancia se sabe que son mejores en las mujeres, ¿ok? En ese aspecto. ¿Desde qué otro tipo de diferencias tenemos? Por ejemplo, los hombres son mejor espacialmente hablando, ¿ok? Ustedes van a ver que desde niños, eso es algo, hay influencias hormonales, prenatales, incluso después del nacimiento. Entonces, Dios hizo la diferencia justamente para que en esa diferencia, en Cristo, se halle el complemento, ¿ok? Los tres en Cristo se complementan. ¿Ok? Entonces, justamente las diferencias son para ello, porque Dios es sabio. ¿Qué tal si nos hubiera hecho a todos como un robot iguales? Entonces, en la diferencia también se puede ver o se puede hacer la unión. Ahora, en cuanto a la igualdad, hay algo que mencionaba Moisés, que sé que estaba nombrando allí un texto de Corintios, pero en Efesios también 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiarla en el lavado del agua y por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Entonces, este texto es maravilloso. Como vemos, justamente el hecho de que el hombre sea ahora la cabeza del hogar, la ejemplificación de Cristo con su iglesia. Si bien es cierto, somos iguales porque todos somos hijos de Dios. Para Dios no hay blanco, no hay negro, no hay oscuro, no hay claro, rico, pobre. Ok, en ese contexto somos iguales. Pero aquí habla de, en este caso, la ejemplificación del hombre como cabeza del hogar,
por amor, ¿ok? Por ser el ejemplo de, en este caso, de Cristo, para santificarla, para limpiarla. No a diferencia como lo muestra el mundo, tal vez para pisotearla, para que seas inferior. No es esto lo que nos dice la Biblia. Entonces, totalmente diferente a lo que Dios nos dice en su palabra y lo que el hombre debe dignificar a la mujer, ok, en ese aspecto, porque todas estas características que el hecho de ser cabeza del hogar tiene sus beneficios, como dice allí, y son bien interesantes. Entonces, dentro de esta diferencia incluso que hay entre hombres y mujeres, porque Dios así lo decidió y Dios así lo hizo desde la fundación del mundo lo ha hecho, no nos llevan a estar peleando a ver quién está sobre quién. No es ese el tema, no es ese el punto, ¿ok? Sino que Cristo sea el centro del hogar, que Cristo sea el centro de la familia y que más bien el hecho de que el hombre sea la cabeza del hogar dignifique a Dios en sí, en su carácter, vindique su carácter. Así es, muchas gracias. Bueno, ya estamos por finalizar este Inverse y de manera muy cortita, muy condensada, ¿qué consejo le dan a los jóvenes que nos están mirando? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué es lo que pueden ustedes decirle en esta época de tanta confusión donde hay tantas ideas, tantas voces? ¿Qué es lo que ustedes le pueden decir a aquellos jóvenes que nos están mirando allí detrás de sus pantallas? ¿Será que rompo hielo? Bueno, voy a romper el hielo. Bueno, Mira, yo sé que una frase muy común ahora es decir que el patriarcado es opresor, una frase muy común. Pero fíjense, varios de los patriarcas tuvieron mujeres estériles. Y eso para el mundo antiguo era casi una tragedia. De hecho, era común que lo desecharan a la mujer si no le daba hijos a tantos años, 10 años en su mayoría. Pero en el caso de los patriarcas, Dios permitió, o se cree que Dios permitió que fuesen estériles, para que ellos desarrollaran un amor especial por la mujer, incluso en aquella época cuando era importante que la mujer tuviese. O sea, la Biblia, lejos de ser, de mostrar a un hombre opresor, muestra a un hombre compasivo, atento a su esposa, que la ama, que hace todo por atenderla bien, para que esté bien. Y mayor ejemplo es Cristo. Por eso es que los apóstoles comparan el amor de Cristo, que es capaz de morir por nosotros, así debe ser el amor del hombre hacia la mujer. Así que estas confrontaciones entre hombre y mujer en Cristo todos somos iguales y en el Evangelio todos somos iguales también en Cristo. Bien, importante que Dios no nos creó islas, Dios no creó al hombre para que estuviera solo, sino que lo hizo un ser, en este caso, social. Y obviamente le dio una compañera, imaginemos, y tenemos que irnos al Edén. Yo creo que dejaría a los jóvenes que nos vayamos a la historia, que no nos dejemos minar por toda la cultura y todo. Cuando uno lee la historia se da cuenta de todo lo que ha pasado y todo lo que está permeando en la iglesia, que nos vayamos al Edén y lo hermoso que fue la institución, el matrimonio, como una de las primeras instituciones en santidad que Dios dio. Entonces, como dice acá, hay una porción que nos dice, Dios le proveyó una ayuda idónea a alguien que realmente le correspondiera, una persona digna, apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. ¿Te imaginas eso cuando la Biblia dice ser uno? A eso se refiere el ser el hombre y la mujer, una persona en este caso, con Dios como su centro. Así que la idea de que eso sucediera, como dice aquí, no debía ser para dominarlo como cabeza, que ya se dijo previamente, sino más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Así que este es el ideal de Dios, un pedacito de cielo aquí en la tierra, reflejado en el verdadero hogar cristiano, en el verdadero concepto de familia y de matrimonio que Dios instituyó desde el punto de vista bíblico y que aún sigue vigente. Si nosotros seguimos estos consejos de Dios, realmente podemos llegar a ser, como lo dice la sierva de Dios, un pedacito de cielo aquí en la tierra. Bueno, solamente agregar últimas palabras a todo lo que bien se ha dicho.
es que animo a los jóvenes a creer en el matrimonio. Hoy día muchos jóvenes no creen en el matrimonio, no se quieren casar, y a creer en el matrimonio, y acá vemos cuando se sigue el modelo bíblico y se busca la persona adecuada, y se hace un proyecto de vida, pese a que el mundo en que vivimos tan tremendo, tan difícil, aún se pueden construir familias sólidas. Yo creo que eso demostraría que nosotros creemos en el plan de Dios. Debemos creerle a Dios, no a la cultura. Las culturas pasan, cambian, y así el mundo va variando, y va de un lado a otro, pero los principios son sólidos, son atemporales y están más allá de la cultura, y para trascender más allá incluso de este mundo. Es por ello que nosotros animo a los jóvenes a creer en el matrimonio, a saber que el matrimonio igual es lindo, siempre hay dificultades, problemas sin duda, pero dentro de eso hay alegría, hay amor, y si uno sigue los consejos, digamos, inspirados tanto de la Sagrada Escritura como del Espíritu, lo decía, nosotros podemos tener, como decía Andrea, nuestro hogar es ser un pedacito de cielo, digamos, donde haya paz, armonía, donde haya, ¿cierto?, no gritos, ¿cierto?, sino más bien paz y amor, y animando, ¿cierto?, no solamente preparando para esta vida, sino especialmente para la patria celestial. Eso es. Hasta aquí llegamos ya con las preguntas. Bueno, muchas gracias a cada uno de los participantes, ¿verdad? Nuestro amigo Moisés, a Andrea, al pastor, por estas interesantes respuestas que nos dieron a estos temas. Hay que seguirlo estudiando, la verdad, chicos. No se queden con lo que vimos acá. No se queden solamente con el folleto, síganlo profundizando, porque este tema da para mucho más. Hay un montón acá de ideología, vean de dónde viene esto. Hay un dicho que es muy, muy antiguo que dice, divide y vencerás. Y yo creo que de aquí viene todo este tema de la división entre hombres contra mujeres, indígenas contra hombres blancos, animales contra seres humanos, y así podemos crear hombres contra mujeres, podemos crear un montón de divisiones, rico contra pobre. Y finalmente veamos quién es el que está ganando detrás de todo esto, quién es el que empezó con el tema de la división, la rebelión. O sea, ¿es de Dios esto de dividir para poder hacer, para avanzar? Yo creo la verdad que no. Yo creo que el Señor siempre buscó la unidad, y la unidad de la iglesia es lo que Él intentó de alguna manera buscar. Va a haber un zarandeo y tenemos que tener cuidado, porque estas ideologías también pueden ser parte de ellas, pueden que alguna de ellas nos arrastre y nos termine sacando del camino de la vida. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Sigan estudiando el tema, compártanlo, discútanlo en su escuela sabática, con sus pastores y con sus consejeros, maestros de escuela sabática, porque el tema está muy bueno, síganlo estudiando, y sobre todo a la luz de la Biblia, chicos. No se dejen llevar solamente por ideología, como dijo el pastor, por cultura. Estas van y vienen, pero la Biblia es la que permanece, la palabra de Dios permanece para siempre. Así que un gran abrazo, que tengan muy buenas noches, que el Señor les bendiga y que podamos seguir profundizando esta lección, y quizás, si Dios quiere, nos veamos la próxima semana en un nuevo Inverse en español. Un gran abrazo a todos, nos vemos, chao, chao.